Ahora os daremos la palabra. Voy a recordar las 3 opciones de interactuar que hay en el webinario. La primera es en el chat público por escrito. En la medida de lo posible os podemos ir contestando mientras hagamos las presentaciones y según qué tipo de pregunta la podemos reservar pues las personas que moderamos para el final. Después tenéis la posibilidad de escribir un mensaje privado y para eso debajo del nombre de cada uno de los que están participando aparece un bocadillo, un pequeño icono. Entonces, si escribís directamente a una de esas personas, no nos llega a las personas que estamos aquí animando y presentando el webinar, sino a la persona a la que os dirijáis. Pero sí nos podéis escribir arriba. Y después está la opción de pedir la palabra para intervenir, que tenéis que pulsar esa mano que hay arriba de pedir la palabra y entonces os escucharemos, aunque no os veremos. Amaya, por favor, escribe a la gente que refresque porque algunos no ven ni escuchan y es probablemente, bueno, porque a veces hay que refrescar el navegador. Bueno, ¿qué más os tengo que contar del mensaje de bienvenida? Mis compañeras gestoras que conocéis todos, bueno, yo soy Pilar Maza, creo que seguramente me conoceréis, pero por si acaso me presento. Tanto Elena, que está aquí a mi lado, como Amaya, que vendrá a sentarse donde estoy yo ahora, van a haceros esta presentación muy breve de lo que es el procedimiento y los tipos de modificaciones y las peculiaridades rápidamente de cada una de ellas. Y como este sistema permite que podamos enseñaros a través del SIGEFA, pues haremos algún ejemplo rápido, muy práctico, para que lo veáis, para los que no lo conozcan. Y, por supuesto, esperamos que nos hagáis todas las preguntas que queráis sobre la marcha en el chat y, si no, después pidiendo la palabra o interviniendo. Sí que os avisamos para aquellos que pidan la palabra de que estamos grabándolo, porque, bueno, es una posibilidad que quizás luego lo pongamos en línea y la presentación que vais a ver sí que la pondremos con toda seguridad en línea, pues que resume y da una visión general de las modificaciones. Y, bueno, que os deseamos que estos minutos se os hagan amenos y podamos resolver vuestras dudas. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a hacer así una presentación en realidad de lo que ya tenéis y probablemente ya habéis leído, que es la guía de procedimientos de modificaciones. Es un documento que está en la página web de Poctefa en la parte de documentos y guías. Este seminario se dirige a los jefes de fila, aunque también, como se os dijo en el correo electrónico informativo, los socios del proyecto que estuvieran interesados en participar también se les daba esa oportunidad. Y esto se hace así, de invitaros a los jefes de fila, sobre todo con la intención de capacitaros a vosotros, que sois los que vais a tener que realizar la tarea y hacer siempre ese contacto con la Secretaría para realizar cualquier tipo de modificación de vuestro proyecto y de que sois un poco los encargados de recoger todo el conocimiento de gestión del programa para luego transmitirlo a vuestros socios del proyecto. Entonces, vamos a ir presentando en el centro, veis una presentación que no os preocupéis que luego la pondremos a vuestra disposición. Y, por supuesto, estamos siempre en la Secretaría, en Jaca, aquí para acompañaros y explicaros cualquier cosa que no haya quedado clara o que necesite un poco, que sea algo más particular y necesitéis un poco más de detalle. En esta guía que os hemos explicado, que os he mostrado hace un momento, tenéis, aparte de una parte muy narrativa al principio, que es un poco genérica, sobre las modificaciones, os explica un poco cómo iniciar la tarea dentro de la plataforma o los diferentes tipos. Y luego tenéis unas fichas prácticas donde se os explican, donde tienen todas un poco el mismo esquema con los casos, el tipo de modificación, los límites y condiciones para cada una de ellas y los procedimientos a seguir. Entonces, por favor, no dudéis en leerla y consultarla, en primer lugar, porque hemos intentado hacerla de la manera más clara posible para evitar, pues eso, que os perdáis
con tanta información. Cuando tenemos prevista una modificación, un cambio de lo que se programó, hay que intentar comunicarlo, hay que consensuarlo. Vosotros como jefes de fila, una de vuestras tareas es de coordinar. Y para cualquier cosa que concierne al proyecto, pues tenéis que informar al resto y de llegar a un consenso. Entonces, vosotros, me imagino, casi todos de vosotros, habéis planificado una serie de reuniones de equipo con todos los socios, bien sean reuniones de partenariado o un comité de pilotaje para encauzar y ver dónde estáis en la evolución de vuestro proyecto. Y en esas reuniones yo os propondría que uno de los puntos a tratar fueran posibles modificaciones o desviaciones de lo que es la hoja de ruta o el documento inicial que hicisteis, que era el formulario de candidatura. Evidentemente, ese formulario se hizo con unas intenciones y que muchas veces, pues eso va a ir variando. Un momento, que tenemos una pregunta. No, pero son problemas de navegación. No, aquí no, es que tú no lo ves. Espera. Una pregunta en interno. De GPS Turisme, en tu último mensaje. Espera. Los mensajes privados que no conciernan, no es el momento de enviar mensajes privados que no conciernan a la presentación que estamos haciendo. Si tenéis una consulta respecto a algo de Poctefa, podéis escribir a info@poctefa, por favor, que ahora estamos, todos los mensajes que escribáis en privado tienen que ser en relación a lo que estamos hablando ahora mismo, que es el proceso de modificaciones. Vale. Sí, es que lo cierro, pero me vuelve a salir. Sí. Aquí mensajes. Como iba diciendo, la labor del jefe de fila es de coordinar al equipo y de recoger todas las modificaciones en curso. Vosotros tenéis que tener al día un poco de cómo va la evolución del gasto de cada uno de los socios y poder ir, por ejemplo, verificando si sobrepasáis los límites o no de lo que establece el texto de la convocatoria y de la guía del promotor y las reglas del programa. Entonces, pues este tipo de cambios los tenéis que ir recogiendo para decidir en qué momento los presentáis. Cada vez que hagáis una consulta o escribáis a la secretaría, somos un poco pesadas a este respecto, pero nos ayuda mucho a gestionar mejor vuestras solicitudes. Y es poner siempre el número EFA y el acrónimo de vuestro proyecto. Y entonces ya podemos empezar a iniciar el proceso ese de acompañamiento, ¿vale? Bueno, aquí nos repetimos un poco con lo que acabo de decir. Un poco para resumir lo que ponemos en la guía, los tipos de modificaciones pueden ser de diferente índole. Nosotros las agruparíamos en 3 grandes grupos. El primer grupo serían aquellas modificaciones sencillas que vosotros mismos podéis realizar en la plataforma. Repito, solo las modificaciones las puede llevar a cabo el jefe de fila, ¿vale? Previo a consulta con el resto del partenariado. Que, por ejemplo, cambia la persona de contacto, bueno, pues es un cambio menor, que no es muy relevante. Entonces, vosotros con que nos escribáis un correo electrónico diciendo que ha cambiado el gestor del proyecto y que ahora en lugar de ser María es Juan, bueno, pues vosotros mismos vais a la plataforma y tenéis la posibilidad de cambiarlo directamente dentro de la ficha de socio, del socio que corresponda. Entonces, así, cuando nosotros mandemos los correos electrónicos, pues tendremos ese correo actualizado. Cuando mandéis los datos de cambio, por favor, aseguraros que los datos que dais están completos. Es decir, si vais a cambiar la persona de contacto, no nos digáis, oye, que María cambia por Juan. Sí, bueno, pero intentad ser un poco más extensos en vuestras explicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, hay cambios que son editables, esos los podéis hacer directamente vosotros. Un cambio de dirección, un cambio de email, un cambio de persona de contacto, ¿vale? Eso lo podéis hacer vosotros. Luego, hay otro tipo de cambios que no son editables en sí jefa, por vosotros, pero sí por la secretaría. Entonces, en esos cambios que vosotros vayáis a hacer y no podáis, por ejemplo, un cambio de representante legal, nos escribéis un correo a la secretaría y nos adjuntáis el nombramiento de ese nuevo responsable legal. Y en base a esos documentos que recibimos y a esa solicitud vuestra, nosotras hacemos las modificaciones directamente en la plataforma. ¿De acuerdo? Podría ser también el número de cuenta bancaria o podría ser el cambio de CIF de la entidad. Entonces, nos mandáis el justificante o prueba, por ejemplo, para un cambio de número de cuenta nos tendríais que enviar el RIF para en el caso de socios franceses o en el cambio de los españoles, pues las de alta en la tesorería.
Para el resto de cambios, un poco ya mayores, vamos a decir, y que son un poco de sustancia, pues ya tendríamos que iniciar la tarea en la plataforma SIGEFA y crear una tarea nueva, la tarea de solicitud de modificación. Este tipo de cambios ya son pues, un cambio en el plan de acción, un cambio en la tabla de costes, en el plan financiero. Ya son cambios ya de mayor envergadura, que el proceso va a ser más largo porque va a haber un proceso de consulta y vamos a tener que instruir esa solicitud y un poco estudiarla para ver si es viable o no es viable. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de cambios un poco mayores? Pues entramos en la tarea de SIGEFA y vamos a indicar qué tipos de cambios, por ejemplo, como hemos dicho, de plan financiero, tabla de costes, en un formulario que se llama provisional. Ese formulario es diferente del que tenéis programado y ahí os va a permitir hacer los cambios como si estuvierais haciendo una nueva candidatura, más o menos. Entonces, esa candidatura provisional se quedará ahí un poco en el limbo hasta que se apruebe. Una vez que vosotros hayáis finalizado la tarea de solicitud de modificación, nosotras instruiremos esa solicitud y en caso de que se aprobara, cuando nosotros validáramos esa solicitud, digamos que se sustituiría el antiguo formulario de candidatura que se aprobó por ese nuevo formulario de candidatura, que sería el nuevo. Tenéis un botón que es el de comprobar, que es el que os permite, antes de finalizar la tarea de solicitud de modificación, que todos los parámetros que tenéis dentro del nuevo formulario cumplen las reglas del programa. Es decir, por ejemplo, que respetáis los porcentajes exigidos del texto de la convocatoria, que no superéis el 65% de FEDER, que hay como mínimo un 10% de autofinanciación, que no superáis el 7,5% de gastos de oficina y de administración, ¿vale? Es un poco poner una especie de filtro o de parámetro antes de validarla. Y ahora os dejo con Amaya, que os va a explicar los cambios posibles a realizar. Vale, bueno, vamos a proseguir con los 7 tipos de cambios posibles. Estamos limitándonos al tercer tipo de cambios que os ha comentado antes Elena, que son los cambios que se hacen a través de una tarea en SIGEFA, ¿vale? Son cambios de mayor calado y bueno, pues hay que iniciar un procedimiento que puede durar en torno a 1 mes, 3 meses desde que se finaliza la tarea en SIGEFA. Entonces, bueno, es por eso que es importante que agrupéis las modificaciones para hacerlas todas en una y, bueno, pues vamos a hacer un poco un repaso. Las diapositivas que vamos a ver son una pequeña extracción de las fichas que están al final de la guía de procedimientos para las modificaciones en los proyectos programados, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Uno de los cambios que se solicitan habitualmente es la prórroga. La prórroga en la fecha de fin del proyecto. Pues esto puede deberse, por ejemplo, pues a que hayáis sacado un expediente de contratación y que se haya alargado en el tiempo, tal. Siempre que tengáis que vayáis a solicitar alguna modificación, es muy importante tener una buena justificación, porque, bueno, pues al final aquí se hace la valoración, se instruye esta modificación conforme a las justificaciones que aportéis. Entonces, bueno, pues puede haber una solicitud de prórroga. Esta solicitud se tiene que hacer el máximo de la prórroga puede ser de 1 año siempre y cuando ese año no suponga 1/3 de la duración total, no sobrepase 1/3 de la duración total del proyecto. Es decir, si el proyecto en su inicio era de 36 meses, la prórroga podrá ser de 12 meses, el máximo. Si en su inicio el proyecto fuese de 28 meses, pues no se podría llegar a 12 meses de prueba, sino que habría que hacer el cálculo para no sobrepasar 1/3 de la duración inicial del proyecto. La prórroga tiene que solicitarse 3 meses antes de la finalización del proyecto y a más tardar, como última oportunidad, 1 mes antes. Puede haber también cambios en el calendario, que van un poco también en esta línea. El segundo de los cambios que nos podemos encontrar es cambios en el partenariado que conforma el proyecto. Estos cambios pueden ser por la retirada de un socio,
que se va con, o sea, no hay sustitución de un socio por otro. Se entiende que entonces que se sigue respetando el hecho de que haya 2 socios al mínimo de los 3 países que concierne el programa, sustitución de un socio por otro o inclusión de uno nuevo. Aquí tampoco hay mucho más que decir, solo que si se retira un socio y ese socio ya ha declarado gasto, o sea, es decir, imaginaros, ahora estáis invitados a este webinario los jefes de fila de la primera convocatoria. Vosotros ya habéis hecho la primera declaración de gastos y de financiación. Entonces, bueno, si un socio que ya ha declarado gastos se va a retirar, por un tema de trazabilidad, ese socio va a tener que seguir, aunque esté desactivado, va a tener que seguir siempre en el formulario de candidatura, por un tema de trazabilidad para la autoridad de certificación. Entonces, ese socio seguirá apareciendo en el plan financiero con el FEDER y el gasto que haya declarado y que efectivamente le haya certificado el controlador de primer nivel, y bueno, y ya el presupuesto que se vaya a quedar de ese socio, pues se lo cogerá un socio nuevo o se redistribuirá entre los otros socios del proyecto. Pero vamos, sí, esto hay que tenerlo muy claro, no se puede hacer desaparecer un socio, hay que mantener la trazabilidad. Entonces, si un socio ha declarado gasto, tiene que estar en el proyecto hasta el final, aunque ya no tenga que firmar, por ejemplo, el plan financiero y todos estos documentos que haya que firmar, pero el dato tendría que estar. Otro tipo de cambios es de retirada o inclusión de socios asociados. En la guía se indica claramente que la retirada solo puede ser por causa de fuerza mayor, tiene que ser siempre 6 meses antes del final del proyecto, y bueno, y si durante la duración del proyecto pues se detecta que la inclusión de un socio asociado pues puede aportar y mejorar la evolución del proyecto y el desarrollo, bueno, pues se podría incluir uno. O sea, tampoco hay mucho más que decir de este tipo de cambios. En cuanto a los organismos terceros, aquí no está permitido la inclusión de organismos terceros en el partenariado, o sea, nuevos, la inclusión de nuevos convenios con terceros. Lo que sí que se puede hacer es, si había un convenio con terceros, incluir a ese tercero, a ese socio tercero dentro del partenariado como beneficiario, como un socio más, ¿vale? O retirarlo directamente. O sea, aquí tiene que quedar claro que, bueno, si no se os aprobó en su momento, la inclusión de un convenio con terceros está terminantemente prohibida. O sea, lo único que se puede hacer para mejorar el montaje es incluirlo dentro del partenariado o retirarlo. Respecto al plan financiero, las modificaciones pueden ser de 3 tipos. Se puede modificar el coste total del proyecto a la baja, es decir, nunca se va a poder solicitar un incremento del FEDER. Puede haber una redistribución del FEDER del presupuesto entre socios, pues según se vaya ejecutando el proyecto o por las necesidades que se hayan ido detectando, pues un socio finalmente va a ejecutar más que otro. Pues bueno, pues esto en cuanto lo detectáis podéis contactar con nosotras pues para que se rehaga el plan financiero con una redistribución del FEDER entre los socios, o puede haber una modificación en el plan financiero por la inclusión de cofinanciaciones públicas que a fecha no estén contempladas en el plan financiero firmada. Esto es importante informarlas antes, porque luego cuando vayáis a hacer las declaraciones de financiación tienen que estar ya previstas. Entonces, bueno, siempre que tengáis alguna resolución de una cofinanciación, pues contactad con la Secretaría para que el sistema, ya cuando vayáis a hacer la declaración de gastos y de financiación, esté preparado para que carguéis esta cofinanciación pública. Otra tipología de cambios es en todo lo que respecta al plan de acción del proyecto. Aquí puede haber modificación en las acciones, modificación en los entregables, actualización de indicadores, las realizaciones. Bueno, esto para valorar si hay que hacer cambio o no, porque muchas veces pues es una pequeña modificación en una acción, pues igual no es necesario iniciar todo este procedimiento. Esto siempre tendréis que hablar con vuestra gestora del proyecto para que valore si ese cambio pues tiene la importancia suficiente como para iniciar una modificación
del plan de acción del formulario de candidatura, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre que tengáis alguna duda de, mira, este entregable, finalmente no lo vamos a hacer así porque en el devenir del proyecto, en el desarrollo del proyecto hemos pensado que mucho mejor esto. Pues aquí se valoraría con la gestora del proyecto si es necesaria una modificación o no. Depende un poco el tamaño del cambio. Otro tipo de cambios es en la tabla de costes, como bien sabéis, en vuestros convenios FEDER, en el contrato que tenéis firmado con la autoridad de gestión, se permite una desviación de hasta el 10% entre categoría de costes para la totalidad del proyecto. Entonces, bueno, siempre que preveáis o ya hayáis incurrido en una desviación mayor del 10%, podéis solicitar este tipo de modificación, teniendo en cuenta que solo la vais a poder solicitar 2 veces y que nunca vais a poder sobrepasar el 20% de desviación entre categoría entre tipologías de gastos, ¿vale? Entonces, hasta un 10% no hay que solicitar nada, entre un 10 y un 20 ya se os tendría que dar la aprobación y siempre tenéis que tener en cuenta que no se puede superar ese límite del 20% de desviación. Este es un tema que controla y la información dispone o sea, la única entidad que dispone del partenariado de esta información es el jefe de fila, el beneficiario principal, porque, bueno, al ser el que pilota un poco todas las declaraciones de todos los socios, él es el que va a estar controlando el nivel de desviación. Entonces, bueno, es un tema que siempre hay que tener muy presente. Respecto a una de las preguntas que nos acabáis de hacer a través del chat, decir que no os dice nada respecto al origen de los fondos cuando hay... Mientras, o sea, toda repartición del FEDER puede hacerse siempre y cuando esté justificado. Mientras la causa esté justificada y esté fundamentado, se aporte los argumentos oportunos y esté todo dentro de lo normal y para cumplir con los objetivos que estaban previstos, en principio sería posible. No hay ninguna limitación en que tenga que ser una repartición, un equilibrio específico entre Francia y España o entre una región y otra. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Hay muchos cambios que están relacionados entre sí. Es decir, un cambio, por ejemplo, en la fecha de fin del proyecto, si ese cambio ya pasa de anualidad, conlleva también un cambio en la tabla de costes. Entonces, es muy importante que siempre que tengáis definidos los cambios, contactéis a través de consultas@poctefa.eu o os pongáis en contacto directamente con vuestra gestora del proyecto para que os indique un poco ese cambio que vais a hacer, en qué se traduce. Pues mira, esto también es un cambio, esto va a conllevar también un cambio en el calendario, esto va a conllevar también un cambio en la tabla de costes, en el plan financiero, para definir un poco a qué os estáis enfrentando. Y cuando os digo a qué os estáis enfrentando es a iros a la guía que tenemos del procedimiento de modificación, de modificaciones en los proyectos programados y ver en las fichas en las que os tenéis que fijar, porque es muy importante ver el tipo de documentación que tendréis que aportar, ¿vale? Entonces, es muy importante tener todo claro para hacerlo todo de una vez, porque, lo dicho, es un procedimiento que dura entre 1 y 3 meses y si una vez que la Secretaría Conjunta va a hacer la instrucción falta alguna documentación, es casi como volver a empezar de nuevo, O sea, se os va a solicitar que tengáis ese documento, tal, entonces todo se retrasa. Entonces, por eso es muy importante, una vez que tengáis identificado el cambio, comunicarlo para que desde aquí os hagamos el acompañamiento desde el principio. Una pregunta más que hemos recibido a las modificaciones en la tabla de costes. Hay un promotor que pregunta si se aceptan los cambios de presupuesto entre los años del proyecto o entre las acciones. Lo mismo, sí que se pueden realizar cambios que afecten a las anualidades del gasto y a las acciones, pero para este tipo de modificaciones en principio no hay que empezar o hacer el proceso de solicitud de modificaciones a través de la plataforma SIGEFA. Como ha dicho Amaya, hay cambios que, aunque por ejemplo en el plan de acción o en la tabla de costes, que sí es un cambio, pero no es sustancial porque no está recogido dentro de uno de los cambios que están especificados dentro de la guía de modificaciones. Entonces,
Entonces, lo mejor es que contactéis a la secretaría y que nos lo expliquéis. Por ejemplo, si hay un cambio de la repartición de presupuesto entre un año y otro, que realmente en un año donde habíais previsto gastar 500.000 y finalmente no vais a gastar nada y lo vais a pasar a otro año, eso es un cambio sustancial. Entonces, ahí nos veríamos cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que, aunque no está recogido un cambio así, vosotros tenéis que contactarnos y ver si eso lo tenemos que hacer o no, ¿de acuerdo? Y por completar, perdón, por completar esta respuesta, porque yo creo que también el beneficiario se está refiriendo a que finaliza el proyecto y no ha ejecutado el 100%. Se libera una parte de ese presupuesto. Creo que esta es la cuestión también. En este caso, si no se gasta una parte del presupuesto inicialmente previsto, a la hora de cerrar el proyecto, cuando estéis terminando, sí que ya desde la propia Secretaría haríamos esa propuesta para que se libere el FEDER no ejecutado, no consumido, y lo pueda recuperar el programa para otro proyecto. Seguimos. Bueno, un poco recapitulando, bueno, hay una cosa que tenéis que tener siempre claro, que es que si hay alguna desviación respecto al formulario de candidatura programado, no la tenéis que obviar. En vuestras declaraciones, en los diferentes controles, siempre se os van a hacer con ese documento de referencia. Entonces, por eso siempre apoyaros en vuestras gestoras del proyecto para ver si los cambios son sustanciales o no. Una vez que tengáis identificadas las modificaciones que queréis hacer, tendréis que cotejar a ver si esto es posible. Pensaros muy bien la justificación, porque al final lo que se quede escrito es lo que se va a instruir. Entonces, pensaros muy bien los argumentos que os han llevado a esto, valorad bien las consecuencias que tiene para el proyecto y, sobre todo, una vez tengáis identificados los documentos que tienen que acompañar a la solicitud, pues empezad a moverlos cuanto antes, porque depende del tipo de documento, pues tarda más tiempo en prepararse. Sí que es verdad que respecto al anterior programa se ha simplificado mucho. Por ejemplo, los documentos, imaginaros, una inclusión de un nuevo socio, ese plan financiero no tiene que volver a estar firmado por la totalidad del partenariado. Estará firmado solo por el jefe de fila y por el socio nuevo concernido, ¿vale? O sea, se ha tendido a simplificar, pero bueno, que aún y todo nos estáis haciendo preguntas en privado, os vamos a pedir que nos hagáis las preguntas en público, porque si no, no podemos atenderos mientras estamos dando el webinar. Entonces, las preguntas en privado, por favor, nos las ponéis en el chat público, porque así todo el mundo ve la respuesta y todo el mundo nos vamos capacitando a la vez, ¿vale? Bueno, pues eso, una vez que tengáis las modificaciones identificadas, os apoyáis en la guía y en vuestra gestora del proyecto. Tampoco tiene mucho más esta diapositiva. Vamos a pasarla y vamos a ir a ver un caso práctico, ¿vale? Vuelvo a insistir que estamos viendo únicamente el caso de modificaciones que hay que solicitar a través de la plataforma SIGEFA. A través de la tarea de modificación. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido de sustitución de un beneficiario. Imaginaros que un socio del proyecto, durante el proyecto ha quebrado y ha desaparecido. Entonces, bueno, pues el partenario del proyecto pues ha encontrado otro nuevo socio que va a sustituir en las acciones a este socio. Este cambio de uno por otro pues conlleva también la necesidad de que se solicite que la fecha de fin del proyecto se amplíe por un año, que se podría si el proyecto tuviese una duración inicial de 36 meses. Al haber un nuevo socio, va a haber una modificación en la tabla de costes, porque, bueno, este nuevo socio va a heredar el presupuesto que le queda sin ejecutar al anterior, pero, bueno, además va a cambiar las categorías, porque, por ejemplo, lo que el anterior socio tenía como externalizado, pues él lo va a asumir con su propio personal, ¿vale? Y va a haber un cambio en el plan de acción. Entonces, vamos a ver rápidamente en SIGEFA cómo se haría este tipo de cambios. Un segundo que vamos a desconectar. Un segundo para que veáis la presentación. Compartir pantalla. Vale. Entonces,
Estamos en nuestro formulario de candidatura. No sé si veis todos la pantalla completa. Si no, tenéis una lupita con un símbolo de más para que se os ponga la pantalla que estamos ahora viendo en todo lo que ocupa, que os ocupe todo lo que ocupa la pantalla, ¿vale? Entonces, aquí en el menú de arriba os vais a tareas del proyecto. Un segundo, vamos a refrescar esto. Un segundo, que por estar sin conectar se ha ido. Vale. En el menú de arriba veis tareas del proyecto. Os metéis en tareas del proyecto y veréis, bueno, nosotros aquí ya la tenemos creada. Nos comunican que no se ve la pantalla, sí que se ve, ¿no? No la vemos. ¿No? Vale. Vamos a compartir. Ah, es que hay que compartir aquí, ya está. Ya está. Faltaba darle a compartir. Vale. Ya está. Ya puedes. Vale, nos decían que ahora que no se veía, vamos a repetir rápidamente esto. ¿Se veía, Pilar? Vale. Bueno, eso. Ahora que la veis, os recordamos que podéis ampliarla con la lupita que tenéis con el símbolo de más para verla en toda vuestra pantalla, ¿vale? Entonces, estáis en vuestro formulario de candidatura y en la parte de arriba, en el menú de arriba, veis un icono que es tareas del proyecto. Os metéis en tareas del proyecto y vais a añadir tarea. Añadir tarea, seleccionaremos solicitud de modificación. Nosotras no la vamos a crear porque ya la tenemos hecha, Entonces, nosotras nos vamos a meter en la que ya tenemos hecha. Entonces, en solicitud de modificación, le dais a editar y os metéis. En la primera pestaña en amarillo, pues veréis los datos generales de vuestro proyecto, ¿vale? Aquí tampoco hay nada editable, o sea, esto es una información que se os coge directamente del formulario de candidatura. La segunda línea del menú es muy importante porque aquí es donde vais a definir qué tipología de cambios vais a solicitar. Es muy importante tener bien definidos qué tipología de cambios vais a solicitar porque esto hará que en la siguiente línea, esta de candidatura provisional, se os activen diferentes partes del formulario, ¿vale? Esto os lo ha explicado antes Elena. Lo que vais a hacer ahora en la tarea de modificación es cumplimentar un formulario de candidatura provisional. O sea, es decir, si vais a hacer cambios en el partenariado, en la tabla de costes y en el plan financiero, por ejemplo, se os va a activar esas partes de vuestro formulario de candidatura. Si la solicitud de modificación se aprobara, automáticamente este formulario de candidatura provisional va a pisar al que tenéis aprobado, ¿vale? O sea, se va a fusionar lo nuevo con lo viejo. O sea, entonces va a sustituir en las partes modificadas uno al otro. Entonces, es muy importante por eso que antes de meteros a rellenar la candidatura provisional, seleccionéis en el menú de la izquierda, información relativa a la modificación, el tipo de modificación que vais a hacer, ¿vale? Entonces, estos cambios que os hemos puesto como ejemplo, todos forman parte de un procedimiento ordinario. Siempre que vayáis a superar los límites marcados en la guía por un tema de causa mayor, tendréis que contactar con la Secretaría para exponer vuestro caso para ver si podríais iniciar este proceso de modificación como un procedimiento extraordinario, ¿vale? Pero pongámonos en el caso de que todos los cambios que vais a solicitar cumplen los límites y están en el procedimiento ordinario, ¿vale? Entonces, aquí ya veis que lo siguiente es naturaleza de las modificaciones solicitadas. Esto es lo que os decimos, la importancia de marcar bien estos campos para que se os active en el formulario de candidatura provisional estas partes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el plan financiero, sí, hemos marcado sí, ya hemos dicho que en el ejemplo íbamos a hacer un cambio del plan financiero y es que va a haber un reparto de presupuesto en los beneficiarios, ¿vale? Aquí hay un socio que se va, pero que se queda con su presupuesto y hay uno que entra y que se va a quedar la parte de presupuesto que no ha ejecutado el anterior, ¿vale? Prórroga, hemos dicho que sí, porque como ha entrado un socio nuevo, pues ha habido unos meses de parón entre estos dos socios y, bueno, pues para llegar a los objetivos del proyecto, pues decidimos ampliar el proyecto un año. Entonces, marcamos que sí. Partenariado, también va a haber un cambio en el partenariado por la sustitución de un socio por otro. Organismos tercero, nada, porque no
no es el caso del ejemplo. Retirada e inclusión de socios asociadas tampoco, porque tampoco es el caso del ejemplo. Tabla de costes, sí. Y plan de acción, bueno, pues va a haber un cambio de acciones pues porque ha habido un socio nuevo. Entonces, estos siguientes campos de texto son muy importantes para rellenar, porque al final esto es en lo que se va a basar la instrucción que haga la Secretaría, que luego va a hacer una propuesta positiva o negativa para que el programa apruebe vuestra solicitud. Entonces, aquí está un poco donde tenéis que poner toda la carne en el asador, ¿vale? Aquí, de hecho, vais a ver que no tenéis limitación de campos, esa limitación de caracteres. En la parte del formulario provisional de candidatura sí, serán los mismos que el formulario de candidatura que cumplimentasteis en su día, pero aquí pues tenéis que explicar todo de manera muy clara. Entonces, aquí con el ejemplo que hemos visto, pues descripción de las modificaciones. Que el hecho de que no tengáis limitación no quiere decir que os tengáis que enrollar, pero que esté todo claro. Pues sustitución de un socio por otro socio. Prórroga de 1 año de duración, 12 meses y cambios de la tabla de costes. Una cosa, nosotros hemos puesto aquí ejemplos que el texto está muy, muy escueto. Vosotros tendríais que explicar, se sustituye el socio bla bla por el socio tal cual. Eso es. Un poco. Y la prórroga iría de este año a tal año y con tal fecha. Quiero decir que seáis un poco más extensos. Eso es. ¿Vale? Sí. Breves, pero dando información de valor. Eso es, que de la lectura se entienda todo, ¿vale? Entonces, el motivo de la solicitud de las modificaciones solicitadas, pues aquí ya contaríais, por ejemplo, pues que un socio ha quebrado, que se ha encontrado otro socio, pues imaginaros que ese socio fuese el único socio francés, pues que se ha buscado otro socio francés para dar continuidad al proyecto, tal. Luego, las consecuencias de las modificaciones en el desarrollo del proyecto y listar los documentos que van adjuntos a la solicitud de modificación. Aquí es donde se comete la mayor parte de los errores. Aquí os informamos que la Secretaría Conjunta, cuando va a hacer la instrucción, se da cuenta de que faltan elementos. Entonces, bueno, pues intentad tener muy claro todo lo que se os pide, pues igual, por ejemplo, para la retirada se os pide una carta en la que el socio solicita su retirada del proyecto. Tal. Todas estas cosas tienen que hacer porque si no lo único que van a hacer es parar el procedimiento y alargar esto mucho más en el tiempo. Entonces, un procedimiento que puede durar en torno a 1 o 3 meses, pues podríamos llegar a convertirlo en un procedimiento de 6 meses. ¿Vale? Entonces, una vez seleccionados los cambios del formulario de candidatura que vais a solicitar y explicadas las razones y consecuencias, le vais a guardar y aquí, en la siguiente línea del menú de la izquierda, os vais a la candidatura provisional. Aquí no nos vamos a detener mucho porque esto es cumplimentar todo tal y como lo cumplimentasteis en el formulario de candidatura. O sea, aquí cualquier duda contactáis con vuestra gestora. Es decir, por ejemplo, he metido un socio nuevo. Pues ese socio nuevo le tengo que hacer también su plan de acción, tengo que hacer su propio presupuesto. Para activar el presupuesto, pues acordaros que primero que había que actualizar el calendario de trabajo del socio. Entonces, bueno, como ahora no vamos a dedicar tiempo a esto, o sea, esto es un acompañamiento que os haremos, si el día que lo vayáis a hacer no os acordáis cómo, bueno, pues es exactamente el mismo procedimiento, ya veis que es la misma estética y bueno, pues ya lo veremos. Tenéis una guía, os recuerdo que cuando presentasteis la candidatura hicimos una guía para acompañaros a la hora de rellenar los diferentes campos. Yo creo que no está mal que como ya queda un poco lejos aquella fecha, pues que a lo mejor en un momento dado podáis cogerlas y había pantallazos de cómo había que rellenar cada cosa y os explicábamos un poco las vinculaciones de unos campos del formulario con otros, ¿no? Pues eso, lo que dice Amaya, si creáis un socio nuevo y quitáis uno, pues habrá que activarle las acciones en las que va a participar y al socio que se va habrá que desactivarlo en todo el calendario, habrá que desactivarle todas las acciones que tenía vinculadas al antiguo socio. Eso es. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Imaginaros que el socio que hemos metido ahora nuevo es el consorcio transfronterizo. Está abajo. Mira, lo tienes abajo de todo, que está haciendo las acciones marcadas. Métete en la acción 2 y así lo van a ver. En el plan de trabajo, así se ve más claro.
en el calendario de trabajo, en la acción de comunicación. Sí. Abajo. Aquí, por ejemplo, imaginaros que el socio que ha entrado nuevo es el Instituto de Investigación Pirenaica. Pues aquí voy activando en las actividades y las acciones, voy activando si sí o si no para que se me vaya poniendo verde. Esto hará que se me vaya activando esto para poder cumplimentar la tabla de costes, ¿vale? Entonces, bueno, que está todo relacionado, pero que no nos vamos a detener ahora en esto porque esto es una cosa muy puntual que cuando os toque hay una guía de cumplimentación del formulario de candidatura en SIGEFA o si no os podéis apoyar en vuestra gestora, ¿vale? Entonces, una vez hayáis cumplimentado todo, le dais a comprobar y el sistema os hará las comprobaciones, ahora parece que va un poco lento, eso, pues de los errores. Entonces, bueno, pues esto es lo de siempre. Siempre que os salgan errores en rojo, os van a impedir validar esto y si son en verde suelen ser avisos, ¿eh? Pero bueno, pues esto tenéis que ir dándole hasta que podáis, hasta que os deje validarlo, ¿vale? Aquí volvéis y luego volveríamos a los anexos del proyecto, ¿vale? Aquí acordaros de que tenéis que subir toda la documentación que se solicita en las fichas de las guías. Por ejemplo, un socio nuevo. Vamos a meter un socio nuevo, pues habría que presentar para ese socio la totalidad de documentos solicitados, por ejemplo, en el último texto de en el texto de la segunda convocatoria. Porque daros cuenta que si se mete un socio nuevo, la Secretaría tiene que volver a analizar el tema de ayudas de estado del socio, tiene que volver a analizar un montón de cosas. Entonces, bueno, que tengáis siempre en mente esa guía y que cualquier cosa nos digáis. Entonces, bueno, pues hasta aquí un poco la demostración en SIGEFA. Bueno, habría que decir que tenéis un símbolo abajo que se llama solicitud de modificaciones con el simbolito de PDF. Tendríais que descargarlo, firmarlo y adjuntarlo en la solicitud, ¿vale? Ese es uno de los documentos obligatorios y común a todas las solicitudes de modificación. Bueno, continuamos, ya estamos casi al final de la presentación. Bueno, pues ya estamos prácticamente al final. Bueno, como os ha explicado Amaya, vamos a hacer un poco, como recapitular un poco las cosas más importantes que se han dicho. Lo primero que es cualquier tipo de modificación, sean simples o más complejas, pues siempre contactad a la Secretaría a través del correo electrónico aquí indicado, consultas@poctefa.eu. La impresión de la solicitud de modificación cuando hayáis finalizado la tarea en SIGEFA, ¿vale? Esto solo es para aquellas modificaciones que hemos dicho que venimos de explicar, un poco más complejas. Que sepáis que cualquier tipo de modificación la tenemos que analizar previamente la Secretaría antes de aprobarla y después nosotros damos como nuestro dictamen favorable o en contra de esa modificación, si la encontramos o no pertinente. Y una vez que se haya aprobado esa modificación, se incorporará al convenio FEDER si corresponde o será una actualización del propio convenio. Muy importante también explicar que en este nuevo periodo de programación del programa pues se ha intentado ir hay una tendencia de desmaterializar o de intentar que toda la documentación sea un poco, se envíe de manera un poco más rápida y no tengamos que imprimir tanto papel. Entonces, intentamos, en la medida de lo posible, aceptar las copias de documentos o digitales a través de SIGEFA. Entonces, también especificamos en la guía de los procedimientos de modificación el tipo de documentos que pedimos. Muchas veces intentamos que los circuitos de firma se reduzcan y que solo firmen los socios concernidos, para intentar evitar envíos y impresiones, etcétera, etcétera. Y esto ya está. Sí. Y eso es todo. Simplemente daros las gracias y, por favor, que intentad trabajar en
en estas solicitudes darle la importancia que se merece y pensarlas antes de enviarlas o de iniciar el proceso de modificaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo a través del chat o es el momento de pronunciarse. ¿Podéis pedir la voz también? Sí. Para que lo oigamos todos y... A ver, espera un momento que tenemos por aquí algunas preguntas. ¿Cómo incorporo el documento de personas adscritas? Por uno de los socios gritando. No entendemos la pregunta de José Ángel Hierro, de cómo incorporo el documento de personas adscritas al proyecto por uno de los socios solicitando el informe de control de primer nivel. Esto es entiendo que esto es una duda a partir de un mail que os ha enviado el controlador de primer nivel. Pero esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto es un tema de la declaración de gastos y de financiación, entonces esto le podéis preguntar directamente al controlador respondiendo al mensaje que os ha escrito a ver dónde quiere que lo subáis en la parte de la declaración, pero esto no es un tema de solicitud de modificaciones. Lo que sí que os pediríamos es que nos centremos ahora, como estamos ahora mismo 53 personas asistentes al curso, en centrarnos en consultas relativas a la solicitud de modificaciones. Vale, no pasa nada. No pasa nada, no. Disculpado. A ver, había otra pregunta por ahí. Sí, esta presentación estará colgada en la página web, en la parte de documentos del programa y está en francés, que es la formación que hemos hecho antes de esta, y en castellano. Y, por supuesto, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que surja. A ver, un momento, que veo aquí otra pregunta en otro lado. ¿Cuántas modificaciones? Bueno, esta pregunta sobre cuántas modificaciones se permiten a nivel de proyecto, como hemos explicado, en la guía es que hay muchos tipos de modificaciones, entonces cada tipo de modificación tiene unos límites. Por ejemplo, para hacer los cambios de la tabla de costes se permite 1 y hasta máximo 2. Sobre el plan financiero, pues tantas como se necesiten. Sobre el número de socios asociados, pues se podrán hacer tantas modificaciones como se necesiten, siempre y cuando no hasta la fecha de 6 meses antes de que finalice el proyecto. Entonces, esto es lo que acabamos de estar explicando. Cada modificación tiene unos límites y unas condiciones diferentes. Esta pregunta ya está contestada. A ver, ¿puedes repetirla? ¿Sí? A ver, están haciendo una pregunta más sobre... Vale, que no la veo. Las modificaciones de la tabla de coste por tipología de gasto inferiores al 10%, no, las modificaciones inferiores al 10% del coste total no necesitan una autorización previa. Podéis hacer tantas modificaciones como necesitáis entre categorías de gasto. En el momento que superéis ese 10%, pues tendréis que pedir una autorización para esas modificaciones. Si, por ejemplo, el presupuesto total de un proyecto fuera de 100.000 euros, podríais modificar el presupuesto previsto para cada categoría de gastos hasta 10.000 euros. En el momento que superáis esos 10.000 euros de desviación entre categorías de gastos, tendríais que solicitar una modificación. Entonces, la Secretaría valoraría, veríamos cómo lo hacemos. Sí. Aquí un error frecuente de interpretación es que se interpreta que la desviación del 10% es por socio. No es por socio. Es para la totalidad de la operación, es decir, del proyecto. Entonces, aquí la entidad que tiene un poco la información siempre va a ser el jefe de fila, que es quien tiene que pilotar el proyecto y ver cómo se va a nivel de desviación entre la totalidad de los socios. A ver. Una duda respecto a los gastos presupuestados en la candidatura. Al ser anuales estos, si no se gastan en el año en cuestión, entendemos. Bueno, esto es una pregunta muy común. Esta es las modificaciones entre años y las modificaciones entre acciones. Vosotros tenéis un presupuesto y, aparte de categorías de gastos, habéis previsto un presupuesto por acción y por año. Bueno, pues esto tiene bastante importancia porque vuestro proyecto se ha aprobado con unas fechas y con unas acciones. Entonces, si vosotros cambiáis radicalmente
el presupuesto de una acción por otra, entendemos que es un cambio sustancial también en el plan de acción. Entonces, atención, no hay ningún límite respecto a los cambios entre años, pero vosotros habéis firmado una tabla de costes que está repartida por años. Entonces, en la medida de lo posible, tenéis que respetar eso. Si hubiera una modificación o una desviación sustancial, tendríais que aportar una justificación y tenéis que reportarlo. No necesitáis una autorización previa, pero nosotros en cada declaración de gastos hacemos un control y un seguimiento de ese gasto, no solo entre tipologías de gastos, ¿vale?, sino también entre años y entre acciones. Entonces, si vemos grandes desviaciones, os vamos a preguntar por qué. Sí, Susana Pérez nos pregunta ¿hasta cuándo se puede pedir una modificación? Hasta 6 meses antes de la finalización del proyecto. Esto depende de la tipología de la modificación. En la guía que os hemos enseñado, que os podéis descargar de la página web, según tipo de cambio pone el límite. Entonces, esto depende. Por ejemplo, de sí. cadena. Por ejemplo, una prórroga. Pues no podéis pedir una prórroga a 5 días vista antes de que se finalice el proyecto. Vuestra prórroga no se va a admitir, vuestra solicitud de modificación. De hecho, el sistema sería un cambio extraordinario, porque en la guía pone que no podéis pedir una prórroga 3 meses antes de que finalice el proyecto. Entonces, bueno, pues tenéis que estar atentos a que no se os pasen esas fechas. Cada tipo de modificación tiene unos límites y unas condiciones distintas. Mira, Elisa Gallego dice que a raíz del control de primer nivel se han dado cuenta en que hay un error en el régimen de IVA en uno de los socios. Esto se considera modificación de trascendencia. Este es de los 3 tipos de cambios que hemos visto, sería el segundo. Tendréis que contactar con la SC, con nosotras, a través de un correo electrónico. Mira, deseamos cambiar esta pregunta en la ficha del socio del IVA, entonces nos aportáis la documentación que os solicitemos y lo cambiaríamos nosotras directamente. O sea, este es el tipo de cambios de la ficha de socios que cambiamos nosotras sin necesidad de solicitar una modificación a través de la plataforma SIGEFA. Estos tipos de cambios son importantes y no son importantes a la vez, porque si os dais cuenta que habíais incorporado mal la información, por ejemplo, del socio respecto a si declara o no, si recupera o no recupera el IVA, pues puede tener una importancia mayor para vosotros, porque el controlador es la información que va a tener. Entonces, ahí lo que tenéis que estar muy atentos es a pedir ese cambio antes. Tenéis que pedir ese cambio antes de iniciar la declaración, antes de que el controlador cierre su informe, ¿vale? Para evitar que os rechazara un gasto, por ejemplo, del IVA presentado como gasto al proyecto. Para Leire. Vale, Leire Iriarte, vamos a leer su pregunta en alto y así la vemos porque es que no nos sale entera. Me ha puesto cuidado, ¿eh? A ver, Leire Iriarte ha escrito: nosotros tenemos previsto un cambio en el plan de acción y también en el plan financiero por posible cofinanciación adicional, pero no están relacionados. El cambio del plan de acción solo afecta a un socio y no afecta a los costes. ¿Es recomendable hacer ahora solo el cambio en el plan de acción, ya que para esto no hay límite, y esperar un poco para solicitar los posibles cambios en el plan financiero y la tabla de costes por si hubiera más, por ejemplo, tras la segunda declaración de gasto? Pues... Yo me he perdido un poco. Sí. En principio, mejor todas. Sí, es mejor agrupar. A ver, las modificaciones, cuanto hemos dicho, aprovechad las reuniones que tenéis de partenariado y de comité, las reuniones de pilotaje de vuestro proyecto, para escuchar a todo el partenariado en su conjunto y ver qué tipo de modificaciones tiene cada uno respecto a la tabla de costes, respecto a un cambio de datos de uno de los socios, cualquier tipo de cambio. Entonces, intentar agruparlas. Por eso es tan importante la labor de coordinación del jefe de fila y poner este asunto de las modificaciones en la mesa frente a todos los socios para reagrupar y ver la pertinencia y ver en qué momento os interesa mejor presentarlas, porque, como ha dicho Amaya, una modificación que podría llevar 3 meses, pues se puede alargar muchísimo si empezáis con una un día, otra otro día, otro otro día. Es mucho mejor que el procedimiento se haga de manera coordinada. Entonces, cuantas menos hagáis, mejor para vosotros y mejor si es de manera agrupada. Y respecto al cambio del plan de acción, lo que os hemos comentado, cotejad con vuestra gestora para que haga una valoración de si es necesario
o no, porque igual es un cambio mínimo que no altera la naturaleza del proyecto ni... O sea, esto es un poco una valoración que hay que hacer, porque igual no por todo hay que solicitar cambios. O sea, dentro de un proyecto os quiero decir que si en la declaración de gastos, en el informe de ejecución que tenéis que hacer, decís que ha habido una pequeña desviación del formulario porque la propia ejecución del proyecto os ha llevado a hacer una cosa en vez de otra, pues igual eso ya no tiene por qué haber un cambio en el plan de acción del formulario de candidatura. O sea, lo que tenéis que hacer siempre es tener presente lo que tenéis aprobado. Y con eso ya, si vais a tener alguna desviación, nos lo comentáis y nosotras ya vemos, sobre todo en las referidas al plan de acción, a ver si es conveniente que eso quede por escrito en el nuevo formulario de candidatura o si es una desviación, pues que se considera un poco que está en el día a día de los proyectos y que no es necesario. O sea, que con una justificación en el informe de ejecución que acompaña a las declaraciones de gastos y de financiación es suficiente. Entonces, esto es un tema más a tratar particularmente casi con cada proyecto. Respecto a la última pregunta sobre la falta de, o sea, la infraejecución presupuestaria de una anualidad en vuestra tabla de costes, no existe un tanto por ciento específico a partir del cual tengáis que hacer una actualización de la tabla de costes. Ahora bien, como probablemente vais a tener que hacer una modificación de vuestra tabla de costes porque es muy poco probable que todos os ajustéis a pies puntillas a lo que se ha programado, aprovechad esa modificación porque habéis superado el 10% o porque se incorpora un nuevo socio o por la razón que sea y se vaya a modificar la tabla de costes, aprovechad ese momento para solicitar también o actualizar las anualidades de gasto de vuestra tabla de costes, ¿de acuerdo? Porque así ya lo tenéis actualizado. ¿Alguna pregunta más? Es el momento, ¿no? Bueno, de todos modos, podéis siempre hacernos las preguntas a través de consultas@poctefa.eu o a través del teléfono, ¿de acuerdo? No sé, ¿alguna cosa más, chicas? ¿No? Muchísimas gracias a todos por la participación. Bueno, sí, nos vamos a quedar aquí, vamos a apagar el vídeo y el micrófono, pero estaremos aquí detrás del ordenador por si acaso de repente os surge alguna duda, ¿de acuerdo? 5 minutos más. Bueno, hasta luego, muchas gracias.